Aprobación 3. La unión con Jesús. Introducción. El bautismo me ha hecho miembro del cuerpo místico. Jesús, Hijo de Dios e Hijo del hombre, Rey de los hombres y de los ángeles, no es solamente nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro soberano Señor. Es también nuestra cabeza, pues nosotros somos los miembros de su cuerpo, según las palabras del apóstol San Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 30. Por consiguiente, estamos adheridos a Cristo con la unión más íntima que puede existir, la de los miembros con su cabeza. Estamos unidos espiritualmente con Él por la fe y por la gracia recibida en el bautismo, y unidos espiritualmente por la unión de su santísimo cuerpo con el nuestro por la Sagrada Eucaristía. Como los miembros están animados del espíritu de su cabeza y viven su misma vida, así debemos estar animados por el Espíritu de Jesús, vivir de su vida, marchar sobre sus huellas, revestirnos de sus sentimientos y ejecutar todos nuestros actos con las mismas disposiciones suyas. En una palabra, debemos continuar y completar la vida de Jesús, su religión y sus devociones sobre la tierra. Ese acerto se apoya en la palabra de aquel que es la verdad personificada. Escuchemos su palabra en el Evangelio. Yo soy la verdad, y he venido para que vosotros viváis. Tomado de Juan capítulo 14, versículo 6. En aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Tomado de Juan capítulo 14, versículo 20. El discípulo amado se expresa como sigue: Dios nos ha otorgado la vida eterna, y esta vida se halla en su Hijo. Quien en sí posee al Hijo de Dios, dueño es de la vida, y el que en sí no tiene al Hijo, carece de la vida. Tomado de la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos del 11 al 12. En otra parte dice: Dios ha enviado a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9. El Apocalipsis exclama, poniendo estas palabras en boca del esposo de nuestras almas: que todo aquel que tenga sed, venga a mí, y le daré agua de vida gratuitamente. Tomado del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 6. Lo cual concuerda con el pasaje evangélico en el que Jesús, ante crecida multitud, aparece gritando: Si alguien tiene sed, que acuda a mí y que beba. Tomado de Juan capítulo 7, versículo 37. ¿Y qué nos predica de continuo San Pablo, sino que estamos muertos y que nuestra vida está oculta con Jesucristo en Dios? Tomado de Colosenses capítulo 3, versículo 3. Y que el Eterno Padre nos ha vivificado con Jesucristo y en Jesucristo. Tomado de Colosenses capítulo 2, versículo 13. Es decir, que nos ha hecho vivir no solo con su Hijo, sino que en su Hijo y de su misma vida. Añade San Pablo que debemos manifestar la vida de Jesús en nuestro cuerpo, en la segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 11. Si yo vivo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Tomado de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Y finalmente, en su segunda epístola a los fieles de Tesalónica, les dice: Rogamos a Dios que os haga dignos de vuestra vocación y que realicen vosotros por su poder todos los designios de su bondad y la obra de nuestra fe, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 11 y 12. Todas estas citas de la Sagrada Escritura nos enseñan con evidencia que Jesucristo debe vivir en nosotros y nosotros en Él.
Su vida debe ser nuestra vida, y esta una continuación y reflejo de la suya. No tenemos derecho a vivir sobre la tierra, sino para llevar, manifestar, santificar, glorificar y hacer vivir y reinar en nosotros el nombre, la vida, las cualidades y perfecciones, los designios, las virtudes y acciones de Jesús. Para mejor comprender esta verdad y grabarla más profundamente en nuestra alma, consideremos que Jesús tiene dos clases de cuerpo y de vida. Posee un cuerpo personal que recibió de María Virgen y vida que es la propia corporal y terrena. Su segundo cuerpo es el místico, o sea, la iglesia que San Pablo llama cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 5. Primera carta de Corintios, capítulo 12, versículo 27. Y en Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Su segunda vida es la que Él goza en este cuerpo, la vida temporal de Jesús. En su cuerpo físico la disfrutó hasta el día de su muerte, pero quiere continuarla en su cuerpo místico hasta el fin de los siglos, para glorificar al Padre con los actos y sufrimientos de todos los cristianos de todos los tiempos, hasta el fin del mundo. Por eso, esta segunda vida no ha tenido aún cabal desarrollo. Se desenvuelve día a día en cada cristiano y solo tendrá su desenlace al final de los tiempos. Por esta razón, San Pablo afirma que completa en su carne lo que falta a los padecimientos de Cristo por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. En Colosenses capítulo 1, versículo 24. Y cuando el apóstol dice de sus sufrimientos, se puede afirmar de las restantes acciones de un cristiano. El cristiano efectivo, que con él está unido por la gracia y es miembro real de su cuerpo, continúa y completa los actos del mismo Cristo durante su vida mortal. Cuando un cristiano hace oración, continúa y completa la oración de Jesús en el mundo. Cuando trabaja, continúa la vida laboriosa de Cristo en la tierra. Cuando trata con caridad a su prójimo, continúa y completa la vida social del Señor Jesús. Cuando toma sus alimentos o su descanso cristianamente, continúa y completa el sometimiento de Jesús a estas necesidades. Y es que según San Pablo, Cristo fue constituido cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y su plenitud. Tomado de Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Y nosotros todos estamos llamados a constituir aquel hombre perfecto. En la fuerza de la edad, la vida cristiana no es, pues, sino el desarrollo y cumplimiento definitivo de la vida de Jesús, que realiza la plenitud de Cristo. Tomado de Efesios capítulo 4, versículo 13. Todos nuestros actos no deben ser sino una continuación de los de Cristo, a quien hemos de servir de alter ego sobre la tierra. San Juan Eudes, en su libro Vida y Reino de Jesús. La palabra de Dios. Bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para ser santos y sin mácula en su presencia por la caridad, habiéndonos predestinado a ser hijos suyos, adoptivos por Jesucristo, a gloria suya, por un puro efecto de su voluntad, a fin de que se celebre la gloria de su gracia, mediante la cual nos hizo gratos a su querido Hijo. Tomado de Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6. De su plenitud hemos participado todos nosotros. Tomado de Juan capítulo 1, versículo 16. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Tomado de Juan capítulo 14, versículo 6.
Señor, ¿a quién podríamos ir? Vos solo tenéis palabras de vida eterna. Tomado de Juan capítulo 6, versículo 68. Ven, sígueme. Tomado de Juan capítulo 1, versículo 43. Principio doctrinal. Solo Jesús es mi vida. Dios uno y trino tiene derecho estricto a toda la gloria que le puedo dar. Es por consiguiente para mí un deber imprescindible glorificarlo en todos y cada uno de mis actos. Glorificar al Padre, mi Creador, al Hijo, mi Redentor, al Espíritu Santo, mi Santificador. Pero es evidente que no le daré esta gloria si no soy plenamente lo que Él quiere que yo sea. Ser cristiano, totalmente cristiano, es mi vocación. Esto significa ser otro Cristo, por operación del Espíritu Santo, para gloria del Padre. He aquí mi misión, lo que tengo que hacer en mi vida mortal. Luego esta ha de ser la meta de todos mis esfuerzos. Reflexiones. Dios es mi Padre. Me adoptó en el día de mi bautismo. Por una misericordia infinita que nunca podré sondear, soy hijo de Dios. Esta es la gran realidad de mi vida, realidad que tengo misión de desarrollar, de hacer más real, ser hijo de Dios más y más cada día de mi existencia. Pero no soy hijo de Dios por mi naturaleza humana o por mis méritos. Soy hijo de Dios en Cristo, con Cristo y por Cristo. En Cristo porque Él me hace miembro de su cuerpo místico, que es la Iglesia, en el día de mi bautismo. Mas Cristo es el Hijo del Padre, y como soy parte de Él, soy necesariamente hijo de Dios en Él. La gloria del Padre es el Hijo. En Él contemplo sus infinitas e inefables perfecciones. Ya que mi vocación es la de Hijo, tengo que ser también gloria del Padre. Lo seré si reproduzco las perfecciones de Jesús, transformándome más y más en el Hijo de Dios, hasta identificarme con Él. Ya que soy miembro de su cuerpo místico, tengo la misma vida de Jesús, la vida de la gracia. Quiere Él desarrollarla en mí la plenitud de su vida, de sus virtudes y misterios. ¿Cómo se obrará esto? Por operación del Espíritu Santo. Pero para lograrlo, tengo que renunciar totalmente a mí mismo y darme sin reservas a este divino Espíritu, el Espíritu de Jesús. Mi identificación con Cristo se hará en la medida de este renunciamiento, de esta donación. Así llegaré a tener la mentalidad de Jesús. Pensaré como Él. El pensamiento que lo domina es el pensamiento del Padre. Lo demás vale para Él tan solo a causa del Padre, a causa de la gloria del Padre. Así llegaré también a tener unión de voluntad con Jesús. Como Él, no buscaré sino la voluntad del Padre, dando a todos los actos de mi vida carácter filial. Así tendré los mismos afectos de Jesús. Su corazón será mi corazón. Amaré lo que Él ama, odiaré lo que Él odia, y como Él, todo lo haré por amor filial. Con Cristo. Soy hijo de Dios. Él lo es por naturaleza, yo lo soy por adopción. No puedo dudar de esta verdad, pues ha sido revelada por el Espíritu Santo. Para esto mandó Dios a su Hijo a la tierra, para que recibamos la adopción. Tomado de Gálatas capítulo 4, versículo 5. Que nos llamemos hijos de Dios y que lo seamos en realidad. Primera carta de Juan capítulo 3, versículo 1. Sin duda hay una inmensa diferencia entre Jesús y nosotros, entre su filiación y la nuestra. Sin embargo, esta filiación
nuestra nos introduce en la familia divina, y así como Cristo es realmente Hijo del Padre, nosotros también somos realmente hijos de Dios, a tal punto que Cristo mira como hecho a sí mismo lo que se hace al más pequeño de sus hermanos. Tomado de Mateo capítulo 25, versículo 40. Por Cristo. Somos hijos del Padre. Sin Él, sin su redención, sin el sacramento del bautismo que nos la aplica, seríamos puras criaturas de Dios, sin derecho al título de hijos. Somos fruto de la pasión de Jesús. Todas nuestras grandezas espirituales fluyen de sus sagradas llagas. ¡Cuánta gratitud le debemos! Pues Él no dudó en sacrificarlo todo para que fuéramos sus hermanos. Fruto. Renunciamiento constante y total a mí mismo para entregarme a Jesús y transformarme en Él. Resoluciones. 1. Antes de obrar, preguntarme, ¿Jesús haría esto? ¿Con qué intención? ¿Con qué perfección? 2. Antes de orar, renunciar a mi espíritu, entregarme al Espíritu de Jesús y orar en unión con Él. 3. Tener devoción especial al Espíritu Santo, pidiéndole que me transforme en Jesús. 4. Devoción litúrgica, procurar vivir el misterio de Jesús que la liturgia me propone en este tiempo. Jaculatoria. Jesús, tú eres todo para mí. Pensamientos. El misterio de Cristo es la única explicación de la historia de la humanidad y de nuestra propia historia. Sin Cristo no hay para nosotros ni luz, ni sabiduría, ni libertad, ni fortaleza, ni paz, ni santidad. Con Jesús todo se ilumina. La vida tiene sentido, aún el misterio del dolor. Con Él es imposible errar el camino que lleva a nuestro verdadero fin. Su verdad nos libra de la esclavitud de las pasiones, para darnos la gloriosa libertad de los hijos de Dios. La flaqueza de la víctima del Calvario es nuestra fuerza. Su paz es demasiado íntima para que el mundo pueda turbarla, ya que se funda en el orden verdadero del hombre con Dios y con los demás hombres, fruto del perfecto equilibrio que la gracia ha consolidado en él. El demonio mismo se ha visto obligado a proclamar que Jesús es el Santo de Dios. Unirme a Cristo por la inteligencia, la voluntad y el corazón. Sumergirme en la santidad del mismo Dios. Seguir a Cristo es hacerme más hombre, más que hombre, cristiano. El Verbo de Dios, por quien todo fue hecho, se encarnó para que, hombre perfecto, salvara a todos y recapitulara todas las cosas. El Señor es el fin de la historia humana, punto de convergencia hacia el cual tienden los deseos de la historia y de la civilización, centro de la humanidad, gozo del corazón humano y plenitud total de sus aspiraciones. Tomado del Vaticano II, Gaudium Spes, numeral 45b,